No te quedes en silencio, yo soy tu voz. Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. No te quedes en silencio, yo soy tu voz. Cuéntame tu historia. Éramos una familia de 6 personas contando a mis padres. 2 hermanas mayores que yo. La mayor tendría 13 años, la que sigue 10, yo 4 y teníamos un hermanito un año menor que yo de 3. Justo en el momento en que nuestra familia se desintegró. Mi padre trabajaba en una oficina gubernamental. Era el jefe. Mi madre también trabajaba en la misma oficina y era la única mujer trabajando ahí. Ella tenía un compañero de escritorio, el cual estaba situado frente al escritorio de mi padre. Lo recuerdo muy bien, ya que mi hermanito y yo estábamos muy familiarizados con el lugar y con los empleados de esa oficina. A pesar de mi corta edad, yo recuerdo ver a mis padres felices. Mi padre, amante de la música, ponía un disco en el tocadiscos y veía a mis padres bailando y disfrutar todos juntos en la sala de nuestra casa. Pero también recuerdo después una serie de discusiones y pleitos y el abandono de mi madre, que se iba por días sin que yo pueda recordar por cuánto tiempo. Mi padre la buscaba, la encontraba, se arreglaban las cosas entre ellos y ella regresaba, pero las riñas seguían y los abandonos también. En algunas ocasiones nos íbamos con ella a la casa de mis abuelos maternos. A ellos mi madre les decía que mi padre la golpeaba y que era abusivo. Esa historia la contaba a quienes conocí en la ciudad donde vivíamos. Para mucha gente mi padre era muy mala persona, tenía muy mala reputación. Y claro, todo era a causa de lo que ella les contaba. Después también éramos señalados como los abandonados. Así pasó el tiempo. Mi hermana mayor se convirtió en cómplice de mi madre y la ayudaba para que ella se escapara en las noches y nos llevara a lugares lejanos. Y era para ver a su compañero de oficina. A mi corta edad yo no entendía que eso era algo malo, puesto que yo estaba acostumbrada a verlos juntos en la oficina y por la familiaridad que existía con la familia de él. Él, su esposa y 7 hijos frecuentaban nuestra casa. Y nosotros también asistíamos a la de ellos, a sus fiestas de cumpleaños y a reuniones sociales. Yo escuchaba a mi madre decirle a cuanta gente conocía que ella era una víctima de maltrato, que mi padre la trataba muy mal, pero yo no recuerdo golpes, eso sí, discusiones y abandonos por parte de ella. Recuerdo escuchar que alguien comentó que en una ocasión mi padre fue a buscarla a Veracruz. Al parecer, ella se había ido con alguien. Pero mi padre regresó con ella y recuerdo días tranquilos, días en apariencia felices. Y más que nada, después muchas discusiones, ella jurándole a mi padre que ese supuesto engaño no existía y que era una mentira de mi padre. Llegó el momento de la separación legal. Yo estuve aleccionada por mi hermana mayor una noche antes de presentarnos ante el juez. Ella no me dejaba dormir, me insistía en decirnos que si un señor me preguntaba con quién me quería quedar, que dijera que con mi madre. Yo no sabía que ese hombre era el juez. Y así sucedió. Cuando el juez me preguntó, yo le contesté, con mi madre. Todos contestamos lo mismo. Y el juez le otorgó la custodia a ella. Al salir del juzgado, mi hermanito corrió tras mi padre. Él lo amaba tanto. Y mi hermanito no se separó de él. Mi padre
lo llevó a su lado. Debo hacer aquí un paréntesis. Mi hermanito, el día de hoy, que ya es un adulto, un hombre con una vida hecha, aún tiene muchos traumas. Está muy, muy dañado por lo sucedido en nuestra infancia. No lo puede superar. A mi padre y a mi hermanito los veíamos cada fin de semana. Él y mi hermanito viajaban de la ciudad donde vivían a encontrarse con mis hermanas y conmigo en un parque. Mi padre le entregaba el dinero de la manutención a la mayor. Yo de eso no me daba cuenta, pero ahora lo sé. Por los recuerdos, por las memorias, por los comentarios. Yo me lo pasaba muy feliz en esos encuentros jugando con mi hermanito y me sentía tan contenta de verlo. En la casa de mis abuelos también habían discusiones, pues mi madre se ausentaba por días, se salía de noche. Y es cuando recuerdo que junto con mis hermanas mayores íbamos a vernos con ese hombre, porque mis abuelos ya no le permitían salir sola. Yo a esa edad no entendía nada. Estaba aleccionada por la mayor, para que no le dijera nada a mis abuelos. Un día que fuimos a encontrarnos con mi padre, él estuvo tratando de convencernos a mis hermanas mayores y a mí para que nos fuéramos con él, pero ellas no aceptaban. La mayor ayudaba a mi madre porque ella le regalaba dinero y compraba su silencio. Siempre acompañábamos a mi padre y a mi hermanito hasta la terminal de autobuses cuando volvían a su ciudad. Un día mi padre nos dijo que ya no volverían a vernos, que enviaría el dinero por correo. Tal vez, yo creo que lo hizo con la intención de convencernos de, vengan, anímense, vámonos. Pero fue muy doloroso porque mis hermanas no quisieron y yo las seguí. Así que dejamos de vernos. Para mi padre, ahora lo sé, era muy doloroso encontrarse con nosotros solamente los fines de semana. En esa ocasión, sabiendo que mi padre y mi hermanito no volverían, yo me subí con ellos al autobús y me fui con ellos. A partir de ese día, nunca más volví a ver a mis hermanas y menos a mi madre. El día de hoy le doy gracias a Dios por ese momento en que subí con ellos a ese autobús, porque después me enteré de la vida tan terrible que vivían mis hermanas mayores. Mi padre nos cuidó con mucho amor, nunca nos faltó nada. Él después se casó con una gran mujer. No tenía hijos y desde el momento que entró en nuestras vidas nos trató con mucho amor, nos cuidó y nos educó, porque mi hermanito y yo éramos totalmente unos salvajes. Mi padre trabajaba muchas horas antes de encontrarla a ella, y era que podía pagar a las personas que nos cuidaran. Pero cuando esta mujer llegó a casa, logramos tener por fin un hogar y fuimos muy felices, muy felices. Nosotros, mi hermanito y yo, continuamos teniendo relación con mi familia materna. Yo nunca les pregunté a los abuelos o tías dónde estaba mi madre. Ahora sé que ni ellos lo sabían. Un día ella solo se fue y no supieron a dónde. También la relación continuaba con ellos, pero un día se terminó, porque nos fuimos a vivir a otra ciudad, más lejos y muy alejada de mis abuelos. Al fallecer mi padre, familiares paternos decidieron buscar a mi madre porque según ellos estaríamos mejor a su lado. Fue cuando la volvimos a ver después de tanto tiempo. O mejor dicho, fue cuando la conocíamos. Nos convenció de irnos con ella y aceptamos. Esa fue la
peor decisión que he tomado en toda mi vida. Al llegar al lugar donde vivían ella y su esposo, que era nada más y nada menos que aquel hombre, nos encontramos que con ellos estaban 4 hijos de él y que mi madre había tenido 2 hijos más también con él. Ella nos presentaba ante sus amistades justificando una historia de terror al lado de mi padre. Claro, la gente no sabía quiénes éramos y por qué estábamos ahora presentes en su vida y en la vida de su esposo y de sus hijos y de su familia. Ella siempre decía que mi padre era un monstruo y eso para mí fue un gran problema, porque yo no aceptaba que ella manchara la imagen y que mencionara tan desagradablemente la memoria de mi padre. Se esforzó tanto por darnos tanto amor, tantos cuidados, y ella lo quería destruir. Yo no lo podía permitir, me puse rebelde. Esos fueron los más terribles 2 años de mi vida. Era una mujer soberbia, con la idea de que ni mi hermanito ni yo teníamos el derecho a cuestionarla o a pedirle alguna explicación. Y en una ocasión se atrevió a decirme que si volviera a suceder, lo volvería a hacer todo exactamente igual. Y lo hizo sin ninguna pizca de arrepentimiento. Y así fue hasta el día que ella falleció. Nunca de su boca salió un perdón. Discúlpenme. No, su egoísmo no se lo permitió. Tanto ella como ese hombre, su nuevo esposo, causaron mucho daño, un daño enorme. No solo a mí, a mis hermanos. Él también, les recuerdo que era casado. Se destruyeron 2 familias. El daño que provocaron también a mis abuelos fue muy grande, porque ellas eran unas personas que nunca aceptaron y perdonaron lo que mi madre hizo. Pero hay mujeres y hombres que no tienen conciencia y son egoístas, piensan solo en su propio bienestar y se llevan entre las patas a quien sea, inclusive a lo que después dicen que más quieren, que son sus hijos. Una cosa quiero dejar clara, y es algo real, porque mucha gente hace y dice cosas frente a niños muy pequeñitos pensando que no entienden o que no recordarán. Los niños a muy temprana edad sí pueden tener en su memoria momentos que serán tan claros como si hubiesen sucedido hace unos minutos. Así están muchos recuerdos en mi mente. Cuiden de lo que hacen, de lo que dicen, cómo tratan a los niños pequeños, porque de adultos ellos sabrán perfectamente si eres un ángel o un demonio, o quién es culpable y quién inocente.